Buenas noches a todos, sean bienvenidos al mejor canal de terror en internet. Les pedimos apoyen este proyecto suscribiéndose, dejando ese pulgar arriba, compartiendo este video con alguien a quienes ustedes sepan que es amante del terror. Para ellos como para ustedes les tenemos un lugar en esta gran familia. Llegó la hora de respirar el miedo, de saber que hay entidades de las que no se podrán escapar. Pónganse cómodos y cómodas. No dejen los pies cerca del piso. Nunca saben si hay algo acechando. Ahora sí, vamos con las historias. ¿Escuchas Pueblos y Leyendas? Yo soy Hugo Flores. Comenzamos. Hoy les quiero contar otra anécdota que me ocurrió cuando era niña. Últimamente he escuchado en YouTube los relatos que no conocía. Uno en particular me hizo recordar este hecho. Era 1999. Cursaba todavía la primaria. Por aquel entonces, las excursiones eran muy frecuentes y los lugares que visitábamos no eran como los que conocemos actualmente. Aquella excursión fue hacia las ruinas de Teotihuacán, en el Estado de México. Habiendo hecho el recorrido guiado con el grupo, la maestra nos dio tiempo para pasar al baño antes de partir. Yo no acostumbro a entrar a baños públicos, por lo que decidí quedarme afuera a esperar las indicaciones que nos diera. Me senté a un lado de una excavación que recién había iniciado, pero que no se notaba que fuera un trabajo de búsqueda, ya que no estaba delimitado. Incluso parecía ser más la construcción de una nueva estructura, ya que a unos pocos metros se encontraba un montículo de tierra y algunos ladrillos. Mientras permanecía sentada sobre nada más que piedras, eran como de tepetate, mi dedo hurgaba como para entretenerme en la larga espera que recién había iniciado. Por la hora ya eran pocas las personas que se encontraban caminando, dirigiéndose a las pirámides. Ya la mayoría se concentraba hacia la salida. De repente, mi dedo sintió algo diferente a las piedras. Instintivamente retiré mi dedo, pero al ver, entre toda esa piedra colorada, se veía al fondo del hoyo removido algo blanco y opaco. Quité piedra por piedra. Me sentía ante un hallazgo. Cuando quité lo suficiente, me di cuenta que lo que había encontrado era una mandíbula inferior completa. La tomé sin mayor problema. En ese entonces me gustaba mucho aprender de muchos temas, en especial la historia. Sentía que había hecho un gran descubrimiento. Miré a la excavación que estaba enfrente de mí, como buscando a alguien que pudiera decirle lo ocurrido. Pero al no haber nadie, estando ya la maestra llamándonos a todos para reunirnos a abordar el transporte que nos llevaría de regreso a casa, solo la guardé en mi chamarra y me alejé de ahí. Durante el viaje, sentía que debía de decirle a la maestra lo que encontré, pero algo dentro de mí me decía que de ser algo que valiera la pena, alguien más tendría el crédito. Saqué la mandíbula para observarla detalladamente. Mientras la miraba, un compañero se acercó. Era el niño que me caía mal, así que instintivamente quise esconderla. Pero al ser el bravucón, comenzó a amenazarme con que le diría a la maestra. Le dije que le daría un diente de aquella mandíbula y lo dejaría ver si no le decía nada. Pero a este cuchicheo, al fondo del camión se le unieron otro y otro. Al final, regalé 3 dientes que pude sacar de aquella mandíbula. Llegando a casa le conté emocionada a mi madre que aquello era una reliquia, y con cierto recelo dejó que la colocara cerca de donde había otros restos.
Lo bautizó como el Chimuelo. Lo puse en un librero. Mi abuela me advirtió que de ser de humano podrían pasar cosas muy malas, y en efecto, esa noche antes de irme a acostar, las luces de la sala se apagaron de repente, estando todavía parte de mi familia ahí. No le di mucha importancia, ya que podría haberse tratado de los focos fundiéndose o de un cortocircuito. Sin más, me acosté y me quedé dormida. No recuerdo la hora, pero sí sé que ya todos estaban hasta roncando cuando desperté. Yo tenía la maña de incorporarme para mirar a mi alrededor y después volver a dormir. Cuando en un reconocimiento de mi entorno, por la entrada del cuarto donde se supone debía haber una puerta, comenzó a salir una especie de bruma que provenía de la otra pieza. Pensé que algo podría estar quemándose, así que me levanté para ver qué podía hacer. Pero no contaba con que en la otra habitación una presencia se manifestaría y me haría gritar del susto. Mi abuela se levantó de inmediato a ver qué pasaba. Se acercó a mí y ella cuenta que yo no dejaba de señalar hacia la sala. Recuerdo a mi abuela haciendo oración y sacando de su buró una botella que contenía agua bendita. Cuando me pude recuperar por completo, les conté lo que había visto. No me creían, puesto que tenía muchos años que nada extraño pasaba. Me tranquilizó y me llevó a la cama hasta que pude dormir. Tuve un sueño donde un hombre moreno, de cabello largo, con una vestimenta como si se tratara de la época prehispánica, me dijo que devolviera lo que no era mío, o entonces haría que no viviera en paz, porque era un hombre de mucho poder. Mientras decía eso, se acercaba a mí, y justo tuve parálisis del sueño, pero que en aquel entonces era conocida como la subida del muerto. Por más que gritaba, nadie me escuchaba, y entré en desesperación. Comencé a llorar. Cuando al fin pude salir de ese estado, corrí a donde estaba mi madre, y la desperté para decirle lo que me había pasado. Mi mamá lo atribuyó a mi imaginación, pero estaba segura de lo que había visto en aquel sueño. A los pocos días comenzó el suplicio. La puerta del baño, que era de metal y vidrio, se azotaba constantemente, haciendo que se quebrara. Los espejos empezaron a tronar de la nada. Los vasos de la alacena salían volando, siendo que la alacena era amplia, y teníamos pocos vasos ahí dentro. Mi abuela, no había día en que no estuviera rezando y en su mandil colgara su botella de agua bendita para rociar cuando se requiriera. Ya era muy feo vivir en terror constante, esperando que lo peor pasara. Un día, regresando de la escuela, mi abuela y mi mamá no trabajaron en esa ocasión, así que estaba con ellas en la sala, cuando los libros, aquellos que formaban parte de una colección de una enciclopedia, eran volúmenes muy gruesos, salieron volando delante de nosotras. Fue justo cuando mi abuela gritó: «Ya estuvo suave, cabrón. No te tengo miedo, hijo de la chingada. Ahorita mismo, en el nombre de Dios, te me vas a la mierda». Yo estaba aterrada. Solamente tomé la mano de mi mamá, que incrédula miraba todo lo que pasaba en ese momento. Hago un pequeño paréntesis. La casa tenía buena iluminación natural, por lo que no requeríamos luz artificial durante gran parte del día. No eran ni las 3 de la tarde cuando todo esto ocurría, que parecía que había caído la noche y se empezó a sentir un frío infernal. Mi abuela fue a la cocina a buscar una veladora, pero ella cuenta que se topó de frente con una sombra tan grande que le cortó el paso, quedando ella entre sus piernas. Fue ahí cuando empezó a rezar un Padre Nuestro en voz alta,
pero parecía que lo había olvidado porque aquellos rezos se repetían desde el inicio de forma temblorosa. Mi mamá, que nunca había creído en esas cosas paranormales, por primera vez estaba presenciando algo que no le podía dar explicación lógica. Le escuché murmurar también la misma oración mientras me tomaba más fuerte de la mano. Yo solo cerraba los ojos y lloraba porque realmente quería que todo terminara. No sé cómo. Mi abuela regresó con una veladora en mano, una bolsa de plástico negra y un puño de chiles secos. Y en la sala, como en la película de Poltergeist, muchos objetos que había a nuestro alrededor salían volando. En el nombre de Dios, te vas de mi casa en este momento. Fueron las palabras que mi abuela gritaba mientras intentaba encender la veladora. Un viento inexplicable le apagaba la llama cada que lo intentaba. Cuando al fin pudo prenderla, lo que ocurrió me dejó más que sorprendida. Diría que ella sabía lo que estaba provocando todo eso. Se le atribuía al pedazo de mandíbula. Lo tomó con la mano, lo roció con agua bendita y en la veladora echó a arder algunas semillas de chile. Tosíamos porque se formó tanto humo que nos estábamos ahogando. Mi abuela rezaba y sosteniendo la mandíbula cuando, sin más, un aire intenso recorrió todas las habitaciones, como si fuera de regreso hacia la osamenta. Se azotaron de un solo golpe las puertas de la casa, y de repente la osamenta se quebró. Aquel pedazo de hueso se partió, y mi abuela solo atinó a mirar la veladora que ya no humeaba y dijo: «Se ha ido». Los restos los tiró en la bolsa y la cerró bien. No podía creer lo que me había ocurrido a mí y a mi familia. A nadie le conté lo que venía ocurriendo en casa, hasta que uno de los que se había quedado con un diente me preguntó si no habían sucedido cosas extrañas, porque desde que se lo llevó, en su casa salían volando las cosas como si alguien las aventara. Le dije que no, negando y sabiendo que yo ya lo había vivido. Pensando que no le creía, no insistió en el tema y se fue. No sé si aquel hueso pertenecía a algún antepasado de la época prehispánica, pero lo que sí sé es que nunca debemos tomar lo que no nos pertenece, y menos si viene de un muerto. Gracias por leerme. Hola familia. Quiero compartir algo que me sucedió cuando era niña. Pasó en víspera de Día de Muertos. Tenía 7 años y cursaba el primero de primaria. En la escuela, como era tradición, todos los grupos participaban para hacer la ofrenda o altar de muertos. Ese año recuerdo bien que en la escuela dedicaron el altar a los niños que habían fallecido y a las almas del purgatorio. Recuerdo que el altar quedó muy bonito, y en esa ocasión hasta juguetes había en la ofrenda, además de dulces. Mi maestra nos explicó que esas ofrendas eran para los chiquitos, para que jugaran en su visita. Como toda niña me fui con la idea de que debíamos de poner la ofrenda a los niños, y en casa le insistí a mi mami que comprara dulces y un juguete para que lo pusiera en la ofrenda familiar. Mi mamá me contó que el día primero llegan los muertos chiquitos, las almas de los niños que fallecieron, y que a las 12 del día se abre la gloria en el cielo y llegan. Yo, toda emocionada, al mediodía del 1 de noviembre, corrí al altar a poner un carrito de madera y unos dulces. Recuerdo bien mis palabras echadas al aire. Aquí les dejo este carrito, para que jueguen. Y estos dulces para que se los lleven y se los coman. Pero jueguen. Pueden jugar. Sean bienvenidos.
Siendo niña no medí las consecuencias de mis palabras. Y es que debemos de cuidar siempre de las palabras porque no sabemos qué es lo que pueda aceptar la invitación. Llegó la noche y me fui a dormir con mi hermana mayor, que en aquel entonces tenía 15 años. Recuerdo perfectamente ese ruido del carrito de madera. Se escuchaba andar por toda la casa. Yo creía que estaba soñando, pero de pronto abrí mis ojos y lo vi. Ahí estaba claro, perfectamente claro. Pude ver a un niño, pero se veía completamente pálido, demacrado. Sus ropas eran antiguas, como de principio del siglo pasado. Traía un saco y boina, pero desgastados. Cabe mencionar que se veía como de color gris, como si fuera una foto en blanco y negro. Justo así se veía. El niño me miraba fijamente y traía el carrito en la mano. Yo estaba recostada, pero no podía moverme. Le gritaba a mi hermana, pero mi voz no me salía, y mi hermana estaba a un lado mío. Yo en mis adentros decía: Olivia, despierta, mira al niño. Tenía mucho miedo porque se acercaba lentamente y su mirada era de maldad. Yo luchaba por moverme y no podía. El niño se subió encima de mí y se reía. Entonces pensé en mi ángel de la guarda. Le pedí a mi angelito que me ayudara. Y en ese justo momento el niño me arañó mi brazo y salió corriendo. Justo en ese momento mi hermana se levantó y me dijo: ¿estás bien? Yo me puse a llorar y mi hermana también y encendimos la luz del cuarto. Ella me dijo que estaba soñando con un niño que le arañaba la cara, que no la dejaba en paz y quería despertar pero no podía. Por el miedo no logramos dormir esa noche. Mis papás nos regañaron porque le achacaron a las películas de terror. Dijeron que nos habíamos sugestionado. Pero yo sé lo que vi, sé lo que sentí. Y sobre todo el rasguño aún estaba en mi brazo y me duró una semana. Por eso mi advertencia: que cuidemos nuestras palabras, porque no sabemos quién nos puede escuchar. A veces los espíritus andan libres. Espíritus buenos y malos. Muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Finalmente llegó la hora de descansar. Esperamos que tengas una excelente semana, que todas tus metas se logren, que alcances todos tus objetivos en la forma en que esperas que sucedan. Nos despedimos por hoy. Recuerden que los esperamos en un par de días nuevamente aquí. Llegó la hora de revisar debajo de la cama. Apaga la luz y no olvides cerrar la puerta.